Bienvenidos a todos ustedes en este domingo especial. Hoy tenemos transmisión en vivo. Bueno, no en vivo, pero anhelamos que desde la comodidad de su hogar y de su casa pueda usted compartir en esta mañana el tema que continúa en nuestra serie Así se vive el cristianismo. Muy aparte de que usted haya dado su apoyo a la selección, igual seguimos nosotros forjándonos como discípulos, entendiendo poco a poco dentro de nuestra comunidad cómo podemos reconstruir la forma en que a la manera de Cristo y sus apóstoles se manejaba la iglesia del primer siglo y cómo tenemos la necesidad de volver nosotros a aquella historia de la iglesia naciente para resolver los problemas de la iglesia hoy, 21 siglos después. Si bien hemos hecho énfasis en otras ocasiones sobre el tema de la ayuda o el dar a los necesitados, ha sido conveniente volver a tratar este tema un poco desde otra perspectiva e inclusive presentando, es lo que haremos en esta mañana, inclusive presentando ejemplos de qué es lo que puede llegar a ser una comunidad que se encarna en su contexto para tratar en medio de las dificultades de la vida que las personas que nos rodean atraviesan, poder ser de ayuda y poder ser de bendición y beneficio para cada una de esas personas. Cuando hablamos del tema de ayuda, inmediatamente viene a nuestra cabeza, y no está mal pensarlo así, el tema del dinero o el tema de la plata. Cuando uno ve el Nuevo Testamento, y ya vamos a hacer énfasis por qué siempre nos referiremos al Nuevo Testamento por encima del Antiguo Testamento para tratar los temas de dinero. Pero cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta en primer lugar que no existen divisiones categóricas en el momento de ayudar. Es decir, no existe tal cosa como a veces en determinadas iglesias, e inclusive la nuestra en su momento tuvo eso en los sobres, ¿no? De ofrenda para el ministerio, ofrenda para la otra cosa, semillas, o ¿qué más se han inventado? Primicias, o promesa, pacto, diezmos. Bueno, y la verdad es que podríamos nosotros mencionar un sinnúmero de categorías que cuando uno va a las páginas del Nuevo Testamento, ninguna de esas categorías existen. Ninguna de ellas. ¿Qué era el principio rector? ¿O cuál era el principio rector para la generosidad, o para el compartir, o para el dar, o para el ayudar dentro de la iglesia del primer siglo? El principio rector tenía dos componentes. El principio rector estaba dado por la misión que se tenía que llevar a cabo y la necesidad emergente, que podía ser una necesidad emergente dentro de la propia iglesia local o una necesidad emergente dentro de toda una comunidad. Pero en sí estas dos cosas eran las que perfilaban o marcaban el camino de lo que la ayuda de la iglesia podría manifestarse. Y solamente para agregar, deberíamos pensar de que ayuda y necesidades iban de la mano. Ayuda para la misión y el cubrir las necesidades iban de la mano. Misión y compartir iban de la mano. Misión y hacer evangelio iban de la mano. No eran cosas separadas o categorizadas. ¿Por qué podemos afirmar semejante cosa? Porque probablemente usted ha escuchado a un sinnúmero de gente que podríamos nosotros llamar los maestros del error sin ningún problema, a un sinnúmero de maestros del error que han usado pasajes del Antiguo Testamento para tratar de convencer a la gente que tienen que dar y dar y dar y dar y dar. Y en ocasiones este dar no está vinculado a un sentido de responsabilidad,
no está vinculado a un sentido de rendición de cuentas, no está entendido en un contexto de supervisión de qué es lo que se está haciendo con esos recursos. Este dar que tantas pseudo congregaciones practican está enfocado en un dar completamente a ciegas y que obviamente no está de acuerdo con la enseñanza ni de Jesús ni de los apóstoles. Jesús vino a revolucionar el sistema religioso. Eso es algo que cuando uno lee las páginas, sobre todo de los evangelios, teniendo en mente siempre estos elementos del contexto histórico, el contexto cultural y social, de entender cuál es la intención del autor al momento de presentar la carta o el documento, Jesús en los evangelios es una de las primeras personas que viene a destruir a plenitud todo el sistema religioso, absolutamente todo, desde las bases dogmáticas, es decir, aquello que se cree, inclusive hasta la perspectiva del liderazgo y la autoridad dentro de lo que aquel judaísmo del siglo I representaba. Jesús se fue en contra de toda estructura jerarquizada, porque Él lo dijo, era su iglesia, aquello que estaría por encima y prevalecería por encima de las puertas del Hades, y que las puertas del Hades no podrían contra ella, lo dijo Él mismo. ¿Qué cosa? Su iglesia. Jesús vino, agita, destruye y no deja nada. Antes de entrar en los textos que vamos a leer, solo vale recordar algo interesante. Inclusive la perspectiva del templo, Jesús vino y la mandó abajo. Por lo menos 2 pasajes. Si usted lee Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, tienen un pequeño diálogo religioso, y en ese diálogo religioso la mujer le dice, claro, quería desviar la atención de Jesús, pues no, que era la intención de ella, porque quería esconder algo de sí, pero la mujer le dice al maestro, ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Ahora, esa frasecita es interesante, porque la mujer se está refiriendo, obviamente, al templo de Jerusalén, que lo había estado construyendo Herodes sobre las ruinas que quedó del templo de Zorobabel, siglos atrás. Entonces la mujer está hablando, ¿no?, de la estructura religiosa. Ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Y la mujer, como buena samaritana, dice, y nosotros creemos que a Dios se lo tiene que adorar en este monte, el monte Gerizim, que es por donde estaba el pozo donde ella está sacando el agua. Y Jesús le da una cátedra de menos de 30 segundos. Y le dice, ¿sabes qué, mujer? Va a llegar el día en que ni en este monte, el lugar sagrado, ni en el templo de Jerusalén van a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre va a buscar a los adoradores que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. Y se entiende la verdad en el contexto de la teología de Juan. La verdad tiene que ver con el que el corazón del individuo cree en el Evangelio de Jesús. Y ese creer, recibir, aceptar, aferrarse a esa verdad es lo que genera esta nueva adoración que el Padre busca de entre las personas. Que le creamos se convierte en la mejor adoración que le podemos dar a Dios. Jesús destruye el sistema del templo y del sistema de religioso del monte Gerizim en 30 segundos. Mateo 24 puede ser otra evidencia. Los discípulos están ya dentro del templo propiamente y le dicen a Jesús, Maestro, mira las grandes piedras, mira los grandes edificios del templo. Los discípulos estaban orgullosos de tener un templo tan grande y tan bonito y tan lleno de lujos. Por si acaso Herodes fue un buen constructor, muy aparte de su moralidad, que fue una cosa terrible, y su crueldad, que también fue una cosa terrible, pero por lo menos la historia rescata de que tenía ciertos gustos arquitectónicos muy bien desarrollados y refinados. Así que los discípulos están orgullosos por la defensa del templo, ¿no? ¿Y cómo está quedando? ¿Y qué es lo que les dice Jesús? No va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Chao, templo.
a Dios. Ahora, si bien nos puede quedar clara la perspectiva de que Jesús no viene a pedir templos, inclusive Yahvé desde el Antiguo Testamento, el Señor Dios y Creador nuestro, ni siquiera pedía un lugar de culto, ¿no? El tabernáculo tuvo sus razones pedagógicas que se cumplieron en Jesús, pero de allí el Señor, el reclamo era: yo no necesito un templo, la tierra es el estrado de mis pies, el cielo es mi trono, no hay lugar que ustedes me puedan construir donde yo pueda entrar todo. Jesús en el Nuevo Testamento tiene la misma idea, y esa es la razón por la cual, por lo menos hemos enfocado verbalmente estos dos textos. Pero Mateo 23, por ahí, por el verso 23, usted se va a dar cuenta de que ahora Jesús se mete mucho con el tema de la estructura autoritaria religiosa que había dentro del templo. Dice así: ay de ustedes, linda forma de comenzar un versículo, ¿no? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Ahora, espérese un ratito. Jesús le está hablando a la crema innata del mundo religioso y le está hablando a la gente que se cree la más piadosa, la más santa, la más aceptada por Dios, la más correcta, la más linda, la más perfecta, y que hasta la gente admiraba. Y ojo que este discurso de Mateo 23 es un discurso público. Así, no es que Jesús les está diciendo así como cuando se va a jugar fútbol, ¿no? No es que les está diciendo así: miren fariseos, ay de ustedes. No, les está diciendo públicamente, para que todo el mundo escuche los ayes que de parte de Dios mismo, el Mesías prometido, Dios mismo hecho carne, Dios mismo hablando, les está diciendo a estas autoridades religiosas: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Segunda cosa fuerte: hipócritas, porque ustedes, y esto es interesante, Jesús va a hablar netamente del tema de la plata, del dinero, de lo que la ley de Moisés requería en el Antiguo Testamento. Y los confronta así: ustedes dan la 10ª de sus especias, es decir, ustedes sacan el diezmo de todo. Les regalan un par de medias, saca el diezmo. Le regalaron una comida porque lo invitaron a almorzar por estos temas de Navidad, saca el diezmo. Le compraron un café en Sweet & Coffee, saca el diezmo. Le compraron un caramelo a los que venden caramelos en los semáforos, diezmo de eso. Así eran los fariseos. Diezmaban de absolutamente todo, y por eso Jesús usa estos elementos, aunque son hiperbólicos, al mismo tiempo son sarcásticos. Ustedes dan la 10ª de sus especias, de las hojitas de menta, de los granitos del anís y de los granitos del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. A ver, espérate. Jesús, que es el mejor intérprete, y por último, que es el gran cumplimiento de lo que escribió Moisés, los profetas y los escritos, está diciendo de que dentro de la ley de Moisés, el diezmo, o este tema de la plata y de las primicias y de esto y de lo otro, no era lo más importante, sino que para Dios, para el Señor Jesús, lo más importante era ¿cómo? La justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Y se entiende fidelidad en el contexto de que Israel sale de Egipto, y a lo largo de la historia de Israel, Israel fue una nación que constantemente se iba hacia los dioses falsos. Y por lo tanto, lo que Jesús está explicando era de que Dios quería de que el pueblo le sea fiel a Él. A eso se refiere fidelidad a Dios. 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y utilizando un verbo en pasado para referirse a aquella forma de vida que la ley de Moisés pretendía que el pueblo cumpla, decía: debían, verbo pasado, haber practicado eso sin descuidar aquello. Y luego viene la parte irónica. La parte irónica, más irónica todavía, está en el verso 24, porque les dice a ellos: guías ciegos. Ahora, eso es una frase fuerte porque los rabinos, por lo general, se consideraban a sí mismos como la luz de Israel. Se consideraban a sí mismos como los guías de toda una nación. Entonces, imagínense el siguiente insulto, porque eso es, el siguiente insulto que Jesús les dice: guías ciegos.
Y aquí viene la frase chévere. Porque ustedes ciernen el mosquito. Ahora, hay que entender en estos dos elementos. El mosquito y el camello eran animales inmundos que un judío no debía ni comer ni tocar. ¿Por qué? Porque se hacían inmundos ritualmente y no podían acercarse delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Ustedes se cuidan supuestamente de no ofender la ley en las cosas más chiquitas. Ustedes cuelan el mosquito para no ser considerados inmundos. Pero haciendo esto, ustedes son recontra que inmundos porque se están tragando el camello. O sea, más fuerte, más confrontador, más sarcástico, no se puede ser. Y Jesús lo está haciendo. Les dijo de todo. Les dijo de todo. No solamente hablar de la práctica religiosa, no solamente hablar del templo, no solamente hablar de la plata, no solamente hablar de la justicia basada en dar plata o alguna cosa así, sino que Jesús ahora se va con el tema de la enseñanza. Si uno sigue leyendo, más adelante en Mateo 23, en el verso 34 hay un verso que en muchas ocasiones ni se lo toma en cuenta dentro de este gran discurso. Y dice, por eso, por esta razón, ¿cuál razón? De que ustedes han fallado con la vida piadosa, han fallado con la misericordia, han fallado mal usando el término de la plata para ustedes mismos y su propia justicia, ya que ustedes no han entendido nada, no han hecho nada y lo han destruido todo. Por esa razón, yo, el Señor, ojo, está hablando Jesús, yo les voy a mandar profetas, sabios y maestros. ¿A quién se está refiriendo? Son los discípulos. Y eso es más confrontador todavía, porque la mayoría de estos maestros de la ley y fariseos habían asistido a las escuelas rabínicas, eran los eruditos de la época, y Jesús les está diciendo, mis discípulos, pescadores, que no han ido a una escuela rabínica, ni se creen sabios como ustedes creen que son ustedes mismos, mis discípulos son los nuevos profetas, los nuevos sabios y los nuevos maestros que yo voy a enviar. Y se entiende que la agenda de los discípulos iba a ser completamente diferente a la agenda que habían manejado los maestros de la ley y los fariseos de este siglo I con Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el resultado de que estos discípulos van a enseñar algo completamente diferente y revolucionario? ¿Cuál es el resultado? A algunos de ellos ustedes los matarán, los crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y ustedes los perseguirán de pueblo en pueblo. Jesús se anticipa de que la enseñanza de los discípulos iba a ser tan revolucionaria, tan peligrosa para el sistema religioso, tan peligrosa para las cosas instituidas desde esta perspectiva de jerarquía y de manejo de la vida piadosa, de que a la religión organizada les iba a molestar. Y los iba a molestar tanto de que la misma institución religiosa perseguiría a los primeros cristianos. Y así fue. Las primeras persecuciones que sufrieron los judíos cristianos fue de parte de sus paisanos judíos que practicaban el judaísmo. Pero a estas alturas del partido, y no del de Ecuador con Qatar, sino de lo que estamos tratando en esta ocasión, tendríamos que hacernos una gran pregunta. Para entender estos temas de plata, misericordia, justicia, culto, enseñanza, etcétera, etcétera, nosotros debemos depender de la ley de Moisés. Y la respuesta es no. Es un no categórico. Es un no sin parangón. No dependemos de la ley de Moisés. De ninguna manera. Y fíjese que hay ciertos textos que me gustaría solamente que usted los lea conmigo sin hacer mucha explicación de cada uno de ellos. Miren Gálatas, eso escribe Pablo, es una de sus cartas tempranas. Gálatas en el capítulo 1, verso 7 y verso 8 dice, no es que haya otro evangelio,
sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Ojo con esto, hay cosas que parecen Evangelio, hay cosas que parecen enseñanza de Dios, hay cosas que tomarán versículos bíblicos, y se los adelanto, la mayoría son del Antiguo, que parecen Evangelio y no lo son. Tanto así de que Pablo continúa diciendo en este texto, hay algunos que quieren tergiversar el Evangelio de Cristo, pero aún si alguno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, les predicara un Evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Simple y sencillo. En eso, los textos del Nuevo Testamento son súper claros. Los maestros del error son 100% responsables por la perdición del pueblo y son también 100% responsables de su propia condenación porque han tergiversado el Evangelio del Señor para sus propios intereses, inclusive intereses económicos, intereses para mantener la jerarquía y la autoridad, o intereses de notoriedad dentro de la comunidad. Que caiga bajo maldición. Por eso hay enseñanzas que parecen evangelio, pero no son el evangelio. El evangelio, si usted se dio cuenta, termina siendo la autoridad que está por encima de los apóstoles. Los apóstoles se deben al evangelio como autoridad. ¿Por qué? Porque simplemente el evangelio habla de Cristo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. No existe más. No hay más. Inclusive el Señor dijo, yo soy Señor y Maestro y ustedes, todos ustedes son hermanos. Así, igualitos, mismo nivel. Otro texto de Gálatas, fíjese que Gálatas es chévere. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Y Pablo explica, porque si la justicia, si mi corazón justificado, si mis bendiciones de Dios, si las cosas que Dios tiene preparadas para mí, se obtuvieran mediante la ley, entonces Cristo murió en vano. De nada sirve creer en Jesús crucificado y resucitado. Simple, la justicia no es mediante la ley. Mire, otro texto, Gálatas 3:10, léalo. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley, ¿qué dice el texto? Lo leyó en su casa. Están bajo maldición. Es como que Pablo se pone a conversar con el que está leyendo la carta y le dice, mira, si tú quieres vivir tu vida conforme a la ley de Moisés, ya perfecto, eso es tu decisión, tú eres libre de hacerlo. Pero si tú vives bajo la ley, estás bajo maldición. Porque la gran razón de ser de la ley mosaica era decirte que eres incapaz, que estás bajo maldición y que necesitas un Salvador que te libre de eso. Están bajo maldición porque está escrito. ¿Qué dice el texto? Maldito el que no practica fielmente, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito en el libro de la ley. Énfasis en la palabra todo. Así que si tú asumes que estás aquí para cumplir los mandamientos de la ley mosaica, pues Pablo se nos adelantó y te dijo, si tú quieres vivir conforme a los mandamientos de la ley de Moisés, número 1, estás maldito. Y segundo, si crees que puedes hacerlo, estás obligado a guardarlo todo. Así que más allá de hablar de plata, comencemos con los hombres, pues, a circuncidarse ahorita. ¿Qué les parece? De una vez, pues. Hagámoslo así. Y ahorita que están todos en sus casas viendo el fútbol, con más razón todavía. Otro texto, Gálatas 2:15, y esto llama más la atención. Dice de que Cristo, esto está en Efesios, eso fue un error de claqueta, dice, Cristo anuló la ley con sus mandamientos y sus requisitos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa acaba de escribir Pablo? Pablo ha dejado el tema clarísimo. Cristo anuló la ley con sus mandamientos. Todos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, en su sacrificio, ¿se entiende?, de los dos pueblos, una sola humanidad.
judíos y gentiles, y crear así la paz. La paz horizontal, judíos y gentiles. La paz vertical, la humanidad con Dios. Simple y sencillo. Pero ojo con lo que Pablo escribe allí en Efesios. Efesios es una carta chévere porque tiene que ver con entender el misterio de Dios revelado en la iglesia. Y Pablo comienza la explicación del misterio diciendo: Cristo anuló la ley con sus mandamientos y sus requisitos para crear en sí mismo una nueva humanidad. Otra carta que nos llama la atención es la que el autor de Hebreos expresa. Usted quiere saber por qué los judíos fueron perseguidos tanto por los judaizantes del primer siglo. Fue porque toda su enseñanza y toda su práctica estaba completamente alejada de cómo los religiosos de su época habían planteado la cosa. Hebreos 8:13 dice: al llamar nuevo a este pacto. Y claro, el autor de Hebreos está haciendo memoria de las mismas palabras de Jesús cuando está en el aposento. Eso usted lo puede leer en Marcos, usted lo puede leer en Mateo, un pedacito en Lucas, 1 Corintios 11, por el verso 23, por ahí usted va a encontrar los textos que hacen afirmación de las palabras de Jesús. Dice: al llamar nuevo a este pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ok, al llamar nuevo este pacto, explica el autor de Hebreos, Dios ha declarado, eso se entiende, el sujeto tácito está de por medio, Dios ha declarado obsoleto al anterior. ¿Cuál es el anterior? La ley de Moisés. Eso es todo. ¿Qué hizo Dios? Lo declaró obsoleto. No va más. Ya cumplió su razón de ser. Adiós. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Como hay muchos eruditos concluyen de que ese está por desaparecer se aplicaba al templo de Jerusalén, que los cristianos sabían que en su momento iba a ser destruido. Entonces, teniendo toda esta, llamemos así, base teórica a nuestro favor, para comenzar a entender esto, inclusive el tema de diezmos, primicias, ofrenda y plata, que pertenecían a la ley de Moisés, están abrogados por la gran cantidad de material que tenemos en el Nuevo Testamento, que indican que el viejo pacto quedó atrás. Y más bien, yo me tengo que centrar en que las instrucciones sobre la edificación de la iglesia, sobre cómo se hace iglesia, están en Hechos. Malamente llamado un libro histórico del Nuevo Testamento, pero el problema está en que en la narrativa de estas culturas del Mediterráneo, la narrativa es la forma en que se describe la estrategia. Así de simple. No hay más forma de entenderlo. Entonces, cuando Lucas escribe su texto con el libro de Hechos, uno puede ver en la introducción, por Dios, Lucas nos está entregando la intención del autor para todos los 28 capítulos de Hechos. ¿Qué es lo que dice el capítulo 1? Desde el verso 1 al 23. Puede leerlo conmigo. Dice: estimado Teófilo. Se asume que se está escribiendo esta carta para que Teófilo, quien podría ser nombrado obispo de la iglesia o supervisor de la iglesia en poco tiempo, tenga idea de qué es lo que se hace en la iglesia. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue llevado al cielo. Y aquí vienen palabritas que usted y yo las tenemos que subrayar en nuestra cabeza. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué hizo Jesús después de la resurrección en esos 40 días? Esos 40 días fueron un seminario intensivo para los discípulos, enseñándoles ¿qué cosa? Las instrucciones que ellos tenían que acatar, o el paso a paso que debían seguir. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Les instruyó acerca del reino de Dios. Y ¡oh, sorpresa! Sucede que en Hechos 2:45, en medio de esta narrativa donde encontramos la estrategia de Jesús para los apóstoles, uno se topa con este texto, en Hechos 2:45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, ¿según qué? Según la necesidad de cada uno.
Y si yo hago una simple superposición entre lo que dice Hechos 2 y dice Hechos 1, la conclusión es simple. O sea que es instrucción de Dios, mandamiento de Dios. La sabiduría que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles se refleja en esta sencilla forma de describir la ayuda. Compartían sus bienes entre sí. ¿Y cuál era la motivación? Según la necesidad de cada uno. Ahora espérese un ratito. La semana pasada, si usted puso atención a lo que se compartió, llegamos a una conclusión, dentro de tantas, y es el hecho de que al no tener edificio, porque la iglesia jamás requirió, ni Jesús tampoco lo pidió, al no haber edificio, y más lo que Jesús agrega inclusive, las palabras de Jesús están por encima de todo, y a lo que Jesús agrega, donde Él desbarata toda esta jerarquía autoritaria e institucional, y les dice a los discípulos, así no va a ser entre ustedes. Entonces, si no hay templo y no hay profesionales de la fe pagados, porque eso es algo que hay que entender del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existía tal cosa como es que yo sirvo a tiempo completo, porque cada uno trabajaba. Y eso es simple. Pablo, cuando está en Tesalónica, por ejemplo, y luego él les escribe su carta primera a Tesalonicenses, Pablo dice de que él y su equipo apostólico, o el equipo enviado junto con él para hacer misión, trabajaban, hacían tiendas, comerciaban, hacían cosas, con un único fin, no ser de carga a la iglesia. Todos trabajaban. Entonces las colectas de la iglesia del primer siglo tenían un objetivo fundamental. No era el pasar el plato, la manga, o como en otros lugares le llaman el alfolí, o sea, están pasando un granero, ¿no? Es cosa rara eso, ¿cómo harán para transportar un granero con sus propias manos? Pero lo que se hacía en la iglesia local tenía su razón de ser. Es decir, la gente sabía para qué daba, para quién daba, e inclusive las cartas del Nuevo Testamento apuntan a los mecanismos de supervisión y auditoría que había de eso constantemente. No había tal cosa de que tú entrégale a Dios y ¿qué te importa lo que se haga con ese dinero? Claro, esa es la fórmula más desfachatada, es la forma más sinvergüenza, simplemente, de decir, aquí a nosotros nadie nos controla y nosotros hacemos con la plata lo que nosotros queremos. Filipenses 4, del 14 al 16. Usted puede leer allí un extracto de lo que Pablo describe su situación en necesidad o en los tiempos de aflicción. Pablo en la cárcel. Y obviamente, si Pablo está encarcelado por predicar el Evangelio, no puede trabajar, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice? Sin embargo, esta carta de amistad, usted puede buscar en internet cómo son las cartas de amistad del siglo I y usted se encontrará con un arreglo literario muy interesante y que se ve validado también en Filipenses. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda y una otra vez para suplir mis necesidades. Estamos hablando de un Pablo que está pasando aflicciones y persecuciones y que por esas razones no puede trabajar. Y si usted lee la carta de los tesalonicenses, usted verá el Pablo que dice, nosotros trabajamos con nuestras propias manos para no serle de carga a nadie. Si usted tiene tiempo en este día bonito y especial, ojo, como esto es programado, no sabemos yo no sé si es que Ecuador ha ganado o ha perdido, pero sea cual sea el resultado, por favor, tómese un tiempito para leer 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9.
Porque usted en esos 2 capítulos va a revisar cómo las redes complejas de las distintas iglesias en casas en otras partes del imperio, especialmente las iglesias gentiles, se pusieron de acuerdo para generar una gran colecta. ¿Cuál es el objetivo? Los santos que están en Jerusalén pasando hambre y necesidad. Y luego vamos a ver, porque en 2 Corintios es un refrescamiento de memoria que Pablo hace de algo que quedó entendido en lo que para nosotros sería la primera carta a los Corintios. Fíjese lo que dice allí, ahora sí, 1 Corintios 16, el 1 al 4. Este texto es chévere, ya va a ver por qué. Dice, en cuanto a la colecta, ¿para quiénes? Los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Los creyentes en Jerusalén que están pasando hambre. No es los creyentes de Jerusalén que tienen que pagar la alícuota o la letra del terrenito que compraron para edificar un templo. No es los creyentes de Jerusalén que tienen que pagar los servicios básicos del edificio de la iglesia, que en términos de rentabilidad pasa más vacío que lleno. Y no estamos hablando de que es necesario hacer 500 cultos, porque esa no es la solución. Simplemente Jesús no inventó la iglesia para que funcione en edificios de 4 paredes y terrenos. Ya vamos a comentar de eso después. Para los creyentes, ¿qué dice Pablo? Sigan las instrucciones que le di a las iglesias en Galacia. O sea que esto es una colecta que se está expandiendo por todo el territorio. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Y fíjese, Pablo no está diciendo, saca el 10%, o primero saca el 10% y después tienes que poner otra cosa. Hay un objetivo. Hay gente que tiene hambre en Jerusalén. Estamos haciendo una colecta a nivel de todas las iglesias a lo largo del imperio y necesitamos de que usted, de lo que Dios ponga en su corazón y conforme a sus ingresos, si ha vendido, si no ha vendido, etcétera, etcétera, conforme a sus ingresos y con el otro principio de cada uno de como propuso en su corazón, ya, perfecto, se acordó, qué bueno, conforme a sus ingresos, dice, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando yo llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Esto se llama supervisión de que la plata que se está entregando para cubrir el hambre de la gente, tenía que ir alguien de la iglesia local a supervisar de que la plata llegue íntegra y de que la plata esté sirviendo para aliviar la necesidad. Y ojo, no solamente de los hermanos en la fe, sino también de la comunidad, porque eso era parte de la iglesia cristiana. No solamente se cubrían las necesidades puertas adentro, sino que también se cubrían las necesidades puertas afuera. Y estamos hablando de necesidades, temas como hambre, escasez, salud y cosas así. No estamos hablando de necesidades internas como compremos el terrenito, edifiquemos el auditorio para las 5,000 personas. Creo que usted se acuerda un poco del ejemplo que puso Andrés la semana pasada, ¿no? De que si llegásemos a multiplicar casas, iglesias por todo nuestro sector, vamos a tener, qué sé yo, miles de personas. No vamos a andar pensando en construir una cosa inmensa, pues, porque a eso no se refiere el texto. Pero ojo, hay un concepto de supervisión, de qué es lo que se hace con ello. Luego donativos que hayan recogido, y si conviene que yo vaya, dice Pablo, ya que yo he sido el que he propuesto esta idea a todas las iglesias y la han aceptado, y si conviene que yo vaya, iremos juntos. ¡Boom! ¿Qué más claro que eso puedo yo tener en el Nuevo Testamento? Entonces, hay algo que tenemos que comentar, porque ya hemos dicho de que si no tenemos edificios, si no hay edificios que generen gastos, y tampoco hay estructura religiosa que mantener, hay algo que usted y yo debemos de comenzar a pensar. Hagamos primero la crítica histórica.
Usted se acordará de que allá por el año 325, nuestro amigo Constantino, emperador del imperio en aquel entonces, dijo de que había tenido una visión de Dios y que ahora el imperio es cristiano. Para el 327, nosotros tenemos el concilio de Nicea, donde se reúnen a todos los ancianos, todos los obispos de aquel entonces. Y habría que comprenderlos bastante porque asumían que esto era de Dios. Y se hace el concilio de Nicea y Constantino se proclama la cabeza de la iglesia, primer gran problema. Segundo problema, política y religión se comenzaron a mezclar. Y a lo largo de la época medieval se cuenta desde que cae Roma como imperio, allá por el 510, ¿no?, hasta la época de las luces, allá por el siglo XVI, XVII. Cuando termina la época medieval, esta iglesia universal, de la cual nosotros somos hijos históricos, si se quiere, debajo de esta iglesia católico romana, han pasado siglos, donde la iglesia era terrateniente y dueña de un sinnúmero de riquezas, no solo en terreno, no solo en joyas, sino también de edificios, hasta el día de hoy. E inclusive algunos economistas que pueden ser llamados como insurrectos, rebeldes y quizás hasta ateos o herejes, han dicho de que podríamos resolver buena parte del problema de las necesidades del mundo si la Iglesia Católica Romana decide vender todos sus edificios, subastar todas sus riquezas y deshacerse de todos sus bienes. Y criticamos el que no lo haga. Y criticamos que la Iglesia sea indolente frente a las realidades del mundo en el día de hoy. Porque se estima más el edificio y la jerarquía que la necesidad humana. Porque se estima más el poder que entregan estas dos cosas que el concepto de una misión desinteresada. Porque es más importante la cosa que el corazón de la gente. Porque es más importante nuestra organización que los demás. Y con esto no solamente ha fallado la Iglesia Católica Romana, sino que el mundo protestante y evangélico ha hecho lo mismo. Tener muchos bienes inmuebles y acumular riquezas y crear organizaciones para velar por aquellas cosas es también parte de la vivencia protestante y evangélica. Así que no estamos exentos del juicio histórico frente a las instituciones religiosas hasta el día de hoy. No estamos exentos. Pero sí es el momento de cambiar y de tratar de volver a la manera de Cristo y sus apóstoles, a las instrucciones sencillas, donde el mejor modelo para sacar adelante a la comunidad son las casas, donde el mejor momento para compartir el Evangelio es la vivencia dentro de una casa, donde el mejor momento para enseñar a la familia y a los hijos a vivir es en la iglesia que persevera en la fe, en la sencillez de una casa, en un ambiente de hogar, con lo que Hechos 2 nos enseñó. Y si ya no hay edificios, y a eso nosotros como Iglesia Alianza San Borondón estamos propendiendo semana a semana, paso a paso, decisión tras decisión, a volver a la iglesia del primer siglo, para evitarnos, por lo menos nosotros, problemas de poder, de política, de avaricia y de autoritarismos. Para evitarnos problemas de que en ocasiones entre iglesias se negocian el pase de uno u otro miembro debido al dinero que le da a determinada congregación. Para evitarnos esos problemas, Jesús
desbarató el paradigma de las cosas centradas en un edificio, porque esto es riqueza a los ojos de este mundo. Y nos evitó el problema de la jerarquización autoritaria de una organización cuando mandó abajo la forma en que los judíos del primer siglo se organizaban y vivían la fe. Y si nos evitamos esos problemas, entonces, desde la generosidad de nuestro corazón, podemos hacer un cambio en nuestra comunidad. Y por otro lado, podemos comenzar a ver cosas como estas. Les voy a presentar solamente el caso de 2 casas iglesias de nuestra comunidad. Apenas 2. Apenas el esfuerzo de lo que 2 casas iglesias pueden hacer en la comunidad. Y en la primera imagen que usted tiene en pantalla, usted va a contemplar el grupo de la casa iglesia que tiene nuestra hermana María Miranda. Ella está al frente de uno de los primeros grupos dentro de la Alianza San Borondón, que comenzaron como grupos de Antioquía y al día de hoy son una casa iglesia consolidada y fuerte. Nuestra hermana María, como anciana local competente, pudo tener acceso al trabajo de una teniente político en Salitre. Nuestra hermana Marisela. Y una sola casa iglesia ha hecho el compromiso de estar al frente de 3 familias que tienen personas con necesidades de alimentación y de salud, como pudieron ver en la primera foto, como pueden ver en la segunda foto y como pueden ver en la tercera foto. Cuando la casa iglesia de la hermana María fue a estos lugares, no solamente se dio el compromiso de estar allí para las necesidades de ellos, sino, como decía el apóstol Pablo, nosotros compartimos nuestra propia vida. Se compartió el evangelio, se oró, se estuvo presente, se dieron palabras de aliento y se hizo un compromiso de velar por estas familias. La siguiente foto que usted va a ver es el grupo de la casa iglesia que tenemos en la provincia de Santa Elena. Se le suele llamar la casa iglesia Dicenza Max. La mayoría de los que asisten allí trabajan en un Dicenza que queda en la capital de la provincia de Santa Elena. Esta casa iglesia está al frente de una pareja de nuestros hermanos, de Cristian Vera, si usted lo puede ver, y de Wendy Barrera de Vera. Estos 2, junto con su equipo de personas que están allí y que no necesariamente son gente súper madura en la fe, pero que entendieron la enseñanza apostólica, deciden adoptar, ojo con esto fue sorprendente, deciden adoptar a toda una comuna en Santa Elena y las visitan periódicamente, llevando no solamente alimentos, no solamente ropa, sino que comparten el evangelio, se hacen cargo también de tener un tiempo especial con los niños de la comunidad, se reparten las responsabilidades, se trata de enseñarles otra vez a leer y escribir a los pelados y estar con ellos allí, enseñar acerca de Dios, mostrarles que Dios está cerca de ellos. Y puede ver en la foto siguiente y también en la siguiente foto de cómo se comparte, no solamente con los niños, los adultos de la comunidad también participan, como puede usted ver en la siguiente imagen. 2 casas iglesias. Una casa iglesia pudo hacerle frente a la necesidad de 3 familias donde un miembro está en situación de precariedad. Y otra casa iglesia, con los recursos que cada quien tiene, puede hacerle frente a toda una comunidad en las visitas que agendan para bendecirles, para estar con ellos, para compartir el evangelio, para compartir la vida misma, para compartir para sus necesidades. Y obviamente, para los miembros de cada una de estas casas iglesias, el mismo hecho de participar y estar presente es la forma de supervisar de que aquello que se está dando se está usando para las cosas que Jesús sí dijo que se tenía que hacer y que se tenía que dar, y para compartir, no como otros grupos religiosos han tenido en la cabeza
que es el dar o el compartir, con todas las categorías y los 500 nombres que le ponen, sino el vivir la iglesia del primer siglo. Y este es el desafío, por lo menos de este tema, dentro de esta serie. Vivamos la iglesia del primer siglo. Aprendamos de los pescadores que no fueron a escuelas rabínicas, pero que entendieron con sencillez y sinceridad de corazón las instrucciones de Jesús y aprendieron a vivir como discípulos a plenitud. Espero que la exposición de este tema haya dejado muchas preguntas claras en la cabeza y no solamente animarlos a que sean parte de la iglesia, dentro de una iglesia en casa, sino que también los conceptos de tu mente y de tu corazón hayan sido transformados para que te des cuenta que no es como te pintaron en otras iglesias u otras denominaciones, sino que el cuadro lo pintó Jesús y lo dejó claro, plasmado en la iglesia del primer siglo como modelo para nosotros. Así que vamos orando para despedirnos y que Dios nos ayude a vivir el cristianismo como en el primer siglo. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad bonita que podemos usar la tecnología para bien y podernos comunicar de alguna forma, por lo menos en la exposición de estos textos de las Escrituras. Y anhelamos, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente sean transformados, que nuestra renovación comience desde adentro y que asimismo nuestra generosidad, la generosidad que tu propio Espíritu pone en el corazón, se evidencie para las cosas que tú enseñaste que había que hacerlo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a sacudirnos de aquellas cosas que históricamente cargamos encima y de revestirnos más bien de Cristo y de las instrucciones que tú dijiste, Señor, a tus discípulos y por extensión a nosotros, para llevar a cabo en la iglesia local y así también dentro de nuestras comunidades. Te damos gracias porque podemos hoy quizás sacudirnos de etiquetas, de catolicismos, de protestantismos, de evangelicanismos o de lo que sea, sacudirnos de todas esas etiquetas y solamente esperar que de nosotros se diga que somos tus discípulos y sentirnos honrados de llamarnos así. Te damos gracias, Señor, por todo. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo en presencial con la continuación de esta serie.